Jesús y la Samaritana. Meditación espiritual del Reverendo Padre José Luis Torres Pardo, fundador del Instituto Cristo Rey. Roldán, 10 de marzo de 2002. Hoy, que es un día de calor, nos vamos a transportar en espíritu a la región de Palestina, Tierra Santa, concretamente al pueblito de Sicar, como narra el Santo Evangelio, donde había un pozo de agua. Nos va a venir bien en estos momentos, un pozo de agua, el pozo de Jacob, que había dejado en herencia a sus hijos. Estamos en la región de Samaria, capítulo 4 de San Juan. El encuentro de Jesús con la mujer samaritana. El Evangelio de San Juan se le ha llamado el Evangelio de los encuentros, y es así. San Juan toma un episodio, una entrevista, diríamos hoy, un encuentro de Jesús con algunos personajes, no solamente como un hecho o una anécdota, diríamos hoy, al paso, sino como un símbolo. Es decir, en esta mujer samaritana, que se dirige, como era costumbre, con su cántaro al hombro para sacar agua de ese pozo. Pensemos que si ahora hace calor en Samaria, en aquella época y aquel día, tuvo que ser sofocante, terrible, porque dice el Evangelio que Jesús se sentó y se quedó sentado junto al pozo, extenuado, muy cansado, fatigado. Fatigado porque, imaginen, en estas circunstancias y en aquella época en que todo era caminando, a pie descalzo, allí no había ventiladores todavía, ni heladeras, ni otras comodidades, y con el calor del mediodía en Palestina, tuvo que ser realmente agotador. Y todo este marco, esta composición de lugar, como le llamaría San Ignacio, la escena que tenemos que reproducir, imaginar, y el Evangelio da bastantes detalles. Digo que todo ayuda a San Juan para transmitirnos el mensaje de Jesús, que, muerto de sed, se queda sentado junto al pozo. Leamos el texto. Cuando Jesús se enteró de que había llegado a oídos de los fariseos que él hacía más discípulos y bautizaba más que Juan, aunque no era Jesús mismo el que bautizaba, sino sus discípulos, abandonó Judea y volvió a Galilea. Tenía que pasar por Samaria. Tenía que pasar por Samaria no necesariamente, porque podía pasar por la Transjordania. De modo que hay que tener mucho cuidado cuando leemos el cuarto Evangelio, porque San Juan siempre escribe en un doble plano, digámoslo así. Un plano primero literal,
histórico, real, pero un segundo plano de orden espiritual. Entonces, esta frase de tenía que pasar por Samaria tiene un doble sentido, uno material, que para ir a Sicar tenía que pasar por Samaria. Pero San Juan está pensando en otra cosa, que es mucho más importante que el hecho geográfico, histórico, de pasar por esa región. Tenía que pasar por Samaria porque tenía que ir al encuentro de una ovejita perdida, de una hija pródiga. Y aquí no es parábola, sino que es historia, como la samaritana. Tenía que pasar por ahí justamente porque Jesús sabía que a esa misma hora la samaritana solía ir al pozo a sacar agua y quería ir al rescate. En el Evangelio las cosas nunca suceden por casualidad o por pura coincidencia. No podemos decir, qué casualidad, justo que Jesús se sienta junto al pozo aparece esta mujer. Para Jesús, para Dios, no hay casualidades. Está todo calculado y todo previsto. Él sabía lo que iba a hacer esta mujer, evidentemente no se podía equivocar, y así fue. Tenía que pasar por Samaria porque tenía que convertir a esta pobre. Llega pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la heredad que Jacob dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. San Juan está pensando no solamente en el pozo material, en el agua material, sino en el pozo espiritualmente hablando, en otro tipo de agua, en otro tipo de sed, que es la sed espiritual, que es mucho más importante y mucho más agobiante para Jesús y para nosotros, aun inconscientemente, que la misma sed material del cuerpo. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, como se había fatigado del camino, se quedó sentado junto al pozo. En el texto original, el griego, en que está escrito el Evangelio, el matiz es precisamente este. Jesús se quedó sentado. No es que llegó y se sentó y después se levantó, no, se quedó sentado, esperando. Estaba fatigado, se comprende que se sentó para descansar, por supuesto, pero hay otro tipo de fatiga en la cual piensa San Juan. San Juan, que conocía mejor que nadie el corazón de Cristo, sus sentimientos, sus intenciones, su modo de actuar. San Juan, testigo ocular, es el evangelista, diría yo, que está más pendiente de Jesús, de sus gestos, de sus silencios incluso, no solamente de sus palabras, de los detalles, en definitiva, de los detalles. Cuando alguien ama mucho, se fija hasta en los detalles de la persona amada. No se pierde un detalle. En esto las mujeres y las mamás son expertas. No se les va un detalle. Tan pendiente de los detalles. Eso es amor, justamente. Por eso, para una persona que ama, como para una madre o un padre, no se pongan celosos los papás, una madre o un padre, no hay hechos insignificantes. No dicen esto es una insignificancia, todo tiene valor. Aun el más mínimo detalle, aparentemente insignificante, para el que no ama sí, pero para el que ama es muy significante. Todos son signos del amor de Dios. Entonces,
Jesús se quedó sentado junto al pozo de Jacob. Era alrededor de la hora sexta, es decir, en pleno mediodía, a las 12 del mediodía, cuando el sol en Palestina pega fuerte. La hora de sexta. Cuando uno lee y conoce el Evangelio de San Juan, al leer era la hora de sexta, instintivamente, inmediatamente se acuerda de lo que dice también San Juan en el relato de la Pasión, el Viernes Santo, cuando Cristo es crucificado precisamente en la hora de sexta. Y cuando Jesús lanzó aquel grito, ya crucificado, que es la quinta palabra, tengo sed, era la hora de sexta. ¿Ven las relaciones? En el Evangelio está todo relacionado, no solamente en cuanto al Nuevo Testamento o los 4 Evangelios, sino todo el Antiguo Testamento. Por eso la primera cosa que tenemos que hacer para conocer bien a fondo el Nuevo Testamento, los Evangelios, sobre todo, es conocer al Antiguo, estudiar el Antiguo Testamento. San Agustín lo dijo muy bien, el Nuevo Testamento está patente en el Antiguo, latente en el Antiguo, y el Antiguo está patente en el Nuevo. Cuando uno conoce el Antiguo Testamento y luego lee el Nuevo, enseguida encuentra todas las relaciones, porque el pueblo judío, el pueblo de Israel, en el desierto, también sufrió tremendamente de la sed. De tal manera que Moisés tuvo que golpear la roca en el desierto para que Dios, Yahvé, hiciera el milagro y brotara un manantial de agua, para que viviera el pueblo, porque estaba extenuado. 40 años a través del desierto hasta entrar en la tierra prometida. Dios permite, y en este sentido quiere, que el hombre padezca la sed, para que el hombre comprenda que hay una sed mayor todavía que la del cuerpo, que es la sed del alma, la sed del mismo Dios, que es la única felicidad posible para el hombre en este mundo. Junto al pozo de Jacob se encuentran, por una parte, Jesús muerto de sed física, por supuesto, pero más aún de sed espiritual, tiene sed de la salvación de las almas, por eso se queda en el pozo, esperando a la mujer samaritana, y esta pobre mujer que llega al pozo muerta de sed física, pero más todavía de sed espiritual, porque no encuentra la felicidad que busca, como se demostró a continuación en el diálogo tan hermoso, tan profundo, entre los dos. Mi alma tiene sed de Dios, decía el salmista, sabiéndolo o no, queriéndolo o no. San Agustín lo dijo, Señor, nos has creado para ti y nuestro corazón está inquieto, no estará nunca feliz, satisfecho hasta que descanse en ti. Ya podemos tener riquezas, ya podemos tener dinero, salud, placeres, todo lo que ustedes quieran, una mansión, ¿verdad? Un paraíso en la tierra. Esa persona o esas personas siguen más muertas de sed que antes todavía peor. Se le agranda más la sed. Solamente el pensamiento que han de morir, que tenemos que morir y que tenemos que perder toda esa fortuna para el que la tenga, o todo ese placer para el que lo tenga, el solo pensamiento de que esto un día se va a acabar y que en el cajón no me van a poner ni un centavo, ni un patacón, ni un lecop, no vale la pena por otra parte. ¿Qué hace un muerto con un lecop?
¿Ven? Eso quiere decir, pues, que si Dios ha puesto en lo más profundo del corazón humano el deseo de felicidad y el deseo de inmortalidad, de eternidad, de vivir siempre, de no resignarse a morir. Todos queremos morir, por eso en todos los pueblos y en todas las culturas, aun las más primitivas y las más rústicas, en todas las religiones, siempre ha habido una creencia en un más allá. Cada uno se lo imagina a su manera, pero un más allá, en definitiva. ¿Por qué? Porque el hombre no se resigna a vivir solamente en el más acá. Claro. Te amaré eternamente. ¿Te parece? Eternamente. En esta vida me parece que va a ser difícil. Eternamente, me parece, no sé. Hasta que la muerte nos separe. Ahí ya está. Problema. La sed de felicidad, por otra parte, que no se puede llenar, saciar plenamente, en parte sí, pero plenamente no, en este mundo. Por más suerte que uno tenga, como dice la Honda, ¡ay, qué suerte qué suerte tiene, la plata que tiene! Y yo, qué mala suerte. La suerte no existe, existe la divina providencia. Pero aún el que tenga más suerte o la que tenga mayor suerte, nunca puede ser feliz en esta vida, es imposible, es imposible. Entonces tenemos que sacar la conclusión, porque Dios nos dio la inteligencia para pensar, para reflexionar. Si por una parte yo deseo ser feliz y por otra parte en esta vida no lo puedo ser plenamente, luego tiene que haber algo o alguien mejor que pueda llenar ese vacío interior, que yo no puedo llenar con nada de este mundo, ni con nadie de este mundo. Y ese algo, que es alguien, es el mismo Dios, uno y trino. Es el Espíritu Santo, simbolizado justamente en el agua. El agua es uno de los símbolos del Espíritu Santo. Se dice que Dios, el Padre, derramó el Espíritu Santo, el Espíritu de su Hijo en nuestros corazones, dirá San Pablo. Derramó, como se derrama el agua. El diluvio, ¿se acuerdan del diluvio? Antiguo Testamento. El diluvio fue ya una insinuación, una especie de adelanto muy entre sombras, es cierto, pero que leyendo el Nuevo Testamento, automáticamente uno, cuando piensa y vuelve al diluvio, se da cuenta que el diluvio es un símbolo del Espíritu Santo, del agua torrencial, diluvio, con la cual Dios quiere inundar al hombre, inundar mi corazón, inundar la tierra. Dios, en la creación, por ser un amor infinito, amados hermanos, derrocha ese amor. Es un derroche de amor. Dios es un derrochador. Ahí se ve en el diluvio. Hasta ahogarse, excepto los que estaban en el arca, símbolo de la Iglesia, también símbolo. La multiplicación de los panes, sobraron 12 canastas, otro derroche. En Caná, a petición de la Virgen, Jesús transforma el agua en vino. Cambió el agua en vino, todas las tinajas. Sobró vino, pero no sé para cuántas bodas más. ¿Por qué hace esto el Señor? Es que es su manera de ser, es el derroche. Dios, cuando ama, da todo y se da todo. Es un derroche. Todo así. Derroche. De modo que se encuentran Jesús y la samaritana, los dos muertos de sed. Mire usted, los dos muertos de sed. Los comentaristas dicen que seguramente la samaritana iba al pozo de Sicar, que estaba alejado del pueblo o de la ciudad, porque como era una mujer de mala vida,
una mujer que vivía mal, públicamente, como ella misma lo reconoce y lo confiesa a continuación, le daba vergüenza ir a sacar agua en la fuente donde iban todas las mujeres del pueblo. Entonces se iba más alejada en este pozo, donde no solía haber casi nadie o nadie, y así era más discreto, ¿no?, para no verse expuesta a la vergüenza pública. Y justamente es ahí donde Jesús la espera. Decía Pascal en uno de sus pensamientos, decía: no buscaríamos a Dios si antes Dios no nos buscase a nosotros. No hubiésemos encontrado o no encontraremos a Dios si antes Él no nos encuentra a nosotros. Él viene a nuestro encuentro, se hace el encontradizo. ¿Cuántas veces lo ha hecho? ¿Y quién comienza la conversación, el diálogo? ¿Y quién va a ser? El Señor. Jesús le dice: dame de beber. Es lógico, con el calor que hace, agotado, muerto de sed, y la mujer viene con el cántaro a sacar agua fresca del pozo, lo lógico es decirle: dame de beber. Claro, Jesús está hablando en otra dimensión, siempre. Él parte del agua material, pero Jesús está pensando en otra agua que Él le va a dar a ella y que ella ignora hasta ahora. Dame de beber, porque sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar comida. Jesús los mandó a comprar alimentos para almorzar y para Él quedarse solo esperando a la mujer. Le dice la mujer samaritana, le responde: ¿cómo tú, que siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana? Se lo dice con cierto orgullo, con cierto enojo, con cierta agresividad, porque los samaritanos y los judíos estaban enemistados. Había un cisma, digamos, entre ambos, entre Judea y Samaria. Los judíos despreciaban a los samaritanos, porque es verdad que los samaritanos se habían dejado, digamos, evangelizar, entre comillas, por otras religiones paganas que venían de Asiria. Había una mezcla, en una palabra, del judaísmo con religiones o elementos sincretistas, mezcla de religiones paganas. Entonces, claro, para los judíos, que eran los puros, digamos, culturalmente hablando, el samaritano era despreciable, era una basura. Por eso ella se extraña que un judío le dirija la palabra y que encima le pida humildemente la caridad, digamos, de darle de beber. Porque los judíos no se tratan con los samaritanos, acota San Juan. Fíjense que a Jesús, por desprecio, lo habían insultado más de una vez, y está en el Evangelio también, llamándole endemoniado y samaritano. Tú eres un samaritano, que era el peor desprecio, ¿no? Una basura. ¿Se acuerdan del episodio de los 10 leprosos? Lo mismo. Solamente un samaritano volvió a darle gracias después de la curación milagrosa. Los demás se fueron. Ingratos. Jesús le respondió. Ahora ya entramos en una segunda escena, un segundo tiempo. Si conocieras el don de Dios, ahora ya Jesús deja de hablar del agua material y, en picado diríamos, ¿no?, se remonta ya y va al punto.
Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. Si conocieras el don de Dios, si conocieras a aquel que te está hablando y que te dice, dame de beber, serías tú, mujer, la que le habrías pedido a él, es decir, a mí, y te hubiese dado agua viva, no agua muerta, para apagar la sed del cuerpo, pero que no apaga la sed del alma. El agua viva es el Espíritu Santo. El agua viva es el amor de Dios, que puede apagar nuestra sed. Le dice la mujer, cuando San Juan es prolijo en detalles, lujo de detalles, y largo en un encuentro, cuando lo escribe, lo deja en el Evangelio, como el ciego de nacimiento, como la conversación con Nicodemo, etcétera, es porque, como decíamos al principio, le viene muy bien a San Juan este encuentro, este episodio, para dar doctrina, porque es una síntesis de todo el Evangelio. Y la mujer le dice, Señor, cosa curiosa, que antes le dice así, en tono despectivo, tú, que eres judío, me pides a mí de beber que soy samaritana. ¿Cómo te atreves si tú eres un judío? Primero le llama de tú, así como de igual a igual, ¿no? Y ahora le llama Señor. Algo está pasando en el corazón de esta mujer. Señor, no tienes con qué sacarla, el agua, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes esa agua viva? La mujer sigue con su mentalidad material, materialista, carnal, del agua material. Jesús ya está hablando de otra agua, en otra dimensión. Es que tú eres más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados. ¿Eres tú más que nuestro padre Jacob? Sí, un poco más, es un poco más que Jacob, sí, es Dios. Todo el que beba de esta agua, le responde Jesús, volverá a tener sed. Fíjense qué sentencia, ¿no? Todo el que beba de esta agua, el agua material que tú vienes a sacar con el cántaro, volverá a tener sed. Y la experiencia lo dice. El que busca saciar su hambre y sed de felicidad con las cosas de este mundo, tendrá siempre sed, siempre será insatisfecho. ¿Han visto los avaros o el avaro? Que cuando más plata tiene, más quiere y más sufre y más se inquieta y no está tranquilo y siempre más y siempre más y siempre más. Terrible, ¿no? Terrible. Cuando ve $1 se descompone. ¡Qué barbaridad! Y no se va a saciar nunca, tenga lo que tenga. Y el que pone su placer en la comida o en el sexo o en lo que sea, es inútil porque cada vez va a tener más sed. Es inútil, cada vez se va a sentir más vacío, lógico, más decepcionado, si no hay amor. Pero el que beba del agua que yo le dé, no tendrá sed jamás. Esto para la mujer, claro, era muy interesante, porque ella sigue en el plano material todavía. El que beba del agua que yo le dé, no tendrá sed jamás. De modo que Jesús, que está muerto de sed, vende agua, ofrece agua, que apaga la sed. En las paradojas, en el Evangelio. Sin embargo, es verdad, por supuesto, que el que beba de este agua, del amor de Dios, no tendrá sed jamás. Pero esto hay que entenderlo bien.
no tendrá sed jamás de las cosas de este mundo, porque de Dios sí tendrá más sed. Lo que pasa que cuando uno se abre al amor de Dios, bebe, ¿no?, a tragos, ¿no?, y se deja como inundar, por así decirlo, del agua viva, que es el amor de Dios, el Espíritu Santo, la sed apaga, o el agua apaga esa sed, pero al mismo tiempo, ahí está el misterio, la aumenta, más sed de Dios todavía. Lo que pasa que esa nueva sed añadida, y así hasta la muerte en esta vida, esa sed deleita en lugar de cansar o de fatigar. ¿Me explico? Ahí está la diferencia. No tendrá más sed de las cosas de este mundo, porque no le llenan, y además el que ha probado el agua viva, la otra no le da importancia, no le da importancia, al contrario. Y entonces, cuanto más amamos a Dios, más sed tenemos de amarle más. Esto lo entienden perfectamente en el amor humano, no hace falta que yo me esfuerce en explicarlo. El enamoramiento es esto. El amor nunca dice basta, siempre quiere más, 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 más. Lo que pasa es que el amor humano es limitado y el divino no, porque es infinito. Ahí está la diferencia. Por eso los santos siempre tenían cada vez más sed de Dios, cada vez más, cada vez más, cada vez más, claro. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y por eso, el amor humano en el matrimonio, en la familia cristiana, en el matrimonio sacramento, sagrado, es una participación del amor de Dios, que es la fuente infinita que siempre emana, y al mismo tiempo el amor de esposo y esposa es símbolo del amor de Dios a nosotros. De modo que San Pablo, en la carta a los Efesios, les pone esta misma comparación. El amor de Cristo a su Iglesia, dice, es como el amor del esposo a su esposa. Mejor dicho, al revés, el amor entre los esposos tiene que ser semejante al amor entre Cristo y la Iglesia, es decir, entre Dios y nosotros. De modo que el amor que sale de Dios y pasa por el matrimonio cristiano tiene que volver a su punto de partida, que es el punto de llegada a Dios. Todo amor humano de hombre y mujer en el matrimonio o amistad meramente fuera del matrimonio, que no venga de Dios y no vuelva a Dios, es falso. Y si no se escandalizan, yo lo llamo prostitución. Más o menos. Es decir, un amor desordenado, por consiguiente, un amor podrido, porque no está canalizado como debe ser para volver a Dios. Que en definitiva, San Ignacio nos lo dice, principio fundamento, el hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir, es decir, para amar a Dios con toda el alma. Por eso, cuanto más el esposo y la esposa amen a Dios, más se van a amar, y ahí está garantizada únicamente ahí la fidelidad en el matrimonio. Por eso, en la Biblia, en la Sagrada Escritura, los profetas llaman adulterio a toda infidelidad a Dios. Llaman adulterio a la idolatría.
adorar falsos dioses, hacer de una criatura un dios, los ídolos. De ahí que en este episodio, haciendo un paréntesis, pero un paréntesis que es muy importante hacerlo, para retrotraernos al Antiguo Testamento un momento, al profeta Oseas, uno de los profetas. Y aquí Dios, Yahvé, al profeta le hace unirse a una mujer de mala vida, cosa sorprendente, pero no nos escandalicemos las cosas que Dios hace, porque lo hace con un sentido profundamente pedagógico, para simbolizar en esta mujer de mala vida al Israel que rechaza a Yahvé, a él, a Dios, al verdadero, al único Dios, y se va detrás de los Baales, detrás de los falsos dioses, de los ídolos, del paganismo. Y Dios, enfurecido, enojado, Dios que es tremendamente celoso, porque es el amor infinito y es el esposo por excelencia de todas nuestras almas, no puede permitir, no puede consentir, no se resigna a perdernos, a perderme, y que yo me vaya tras falsos dioses, que yo me prostituya con otras religiones o con otros dioses, con falsos cultos, con ídolos. Y entonces ya ve Dios, que es el marido de Israel y que ha sido precisamente objeto de infidelidad gravísima por la esposa, Israel, el pueblo judío, sale en busca, sale a la reconquista de esa mujer infiel, de su mujer infiel. Pleitead con vuestra madre, capítulo 2 del profeta Oseas, porque ella ya no es mi mujer y yo no soy ya su marido. Que quite de su rostro sus prostituciones y de entre sus pechos sus adulterios, no sea que yo la desnude toda entera y la deje como el día en que nació, la ponga hecha un desierto, la reduzca a tierra árida y la haga morir de sed. La haga morir de sed. La haga morir de sed. ¿Ven? ¿Se dan cuenta las relaciones de los dos testamentos? Cuando Dios castiga, lo hace porque nos ama. Cuando Dios nos maltrata, lo hace porque nos ama. Lo hace para que reflexionemos y que volvamos a Él. Benditos castigos, benditos latigazos. Por eso Jesús agarró el látigo en el templo. Claro, porque habían convertido la casa de su padre en una cueva de ladrones, es decir, de negociados. La plata, la plata, la plata, la plata. Y agarró latigazos. Ni de sus hijos me compadeceré, porque son hijos de prostitución. Pues su madre se ha prostituido, se ha deshonrado la que los concibió. Cuando decía, me iré detrás de mis amantes, los ídolos, falsos dioses, de los paganos, falsos cultos. Me iré detrás de mis amantes. Por eso, dice Dios, el esposo, ofendido, irritado, celoso, por eso yo cerraré su camino con espinas, la cercaré con setos y no encontrará más sus senderos. Es lo que hizo con su pueblo, 40 años en el desierto, lo estuvo dando vueltas hasta introducirlos en la tierra prometida. Geográficamente hablando, con un mapa en la mano, uno se da cuenta enseguida que para ir de Egipto a Palestina, donde iban, a la vuelta de Egipto, era cuestión de unos días nada más. 40 años con Moisés a la cabeza, expresamente como castigo y como ejemplo, como lección y como símbolo. Nosotros vivimos en la Iglesia, en el nuevo Israel, en el nuevo Éxodo,
en el desierto de esta vida, por más que en este desierto haya muchas cosas muy hermosas y muy atrapantes, como dicen, y rascacielos, y progreso material, y autopistas, y aviones, y no sé cuántas cosas más, es un desierto comparado con el cielo, la tierra prometida. Y entonces el Señor quiere que padezcamos sed, que lo echemos de menos, que nos convenzamos, porque somos cabeza dura, como los israelitas, que sin Él no vamos a ser felices y que no nos vamos a salvar, si nos empeñamos en vivir a espaldas suyas, con nuestros ídolos o ídolas. ¿Han visto que ahora las chicas ahí por ahí le llaman ídolas? Ídola, le dice ídola. Mire usted qué ídolo, pobrecita. El día que esté en el cajón, ¿verdad? Vamos a ir todos los fans, van ahí a llamar ídola, ídola. Ídola, ídolo, ¿qué ídolos? De barro, ídolos de barro. Pero así somos los hombres. Nosotros hacemos un Dios de cualquier cosa, como los paganos. Los paganos adoraban a la serpiente, adoraban al sol, adoraban la luna, adoraban la vaca, adoraban cualquier cosa. $1, menos a Dios, adoramos cualquier cosa. El cuerpo, lo adoramos, el cuerpo, las mujeres que solamente viven para el cuerpo, para lucir su cuerpo y nada más, hasta que venga un cáncer y se terminó, se acabó la función. La cercaré y no encontrará más su camino, perseguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Por eso Dios nos manda la muerte, para que se termine ya esto de hacer de las criaturas dioses, ídolos, y para que tengamos la obligación de elegirle a Él, a no ser que prefiramos no elegirle a Él, y entonces lamentablemente nosotros mismos nos condenamos al infierno por toda la eternidad. Es lógico, es lógico. Es humillante para Dios en nuestro lenguaje humano, por supuesto. En nuestro lenguaje humano, digo, es humillante para Dios que Él tenga rivales en su amor a nosotros. ¿Me explico? Que tenga rivales. Claro. Quien tiene dignidad y quien tiene y que sabe lo que es realmente el amor puro, el amor auténtico, no puede permitir esta idolatría. Es lógico. Recuerdo cuando era niño, uno de los recuerdos imborrables, salió en los diarios, porque fue además cerca de la casa donde vivíamos con mi familia en Madrid. El caso de una señora, una mujer, que se ve que el marido tenía una doble vida y se iba con su amiga a pasear, y un día la señora los encontró a los dos. Los encontró, no sé cómo se arregló, pero los encontró. Se ve que se lo propuso, le siguió la pista y los encontró. Y ahí mismo lo mató, ahí mismo, en vivo y en directo. Llevaba su tac, tac, tac. Lo mató su marido. Yo no es que lo justifique, no estoy por la violencia, pero lo comprendo perfectamente. Y yo fuese juez, la daría un día de cárcel para cumplir con la ley. Y el día siguiente la libraría. ¡Qué barbaridad, padre! Pues usted, sin injusticia, un homicidio. Usted se queda en la parte jurídica. Yo estoy hablando en el amor. No hay derecho, no hay derecho. Hubo un caso que ustedes quizá conozcan porque salió en la televisión hace años. En Alemania, una niña violada por un sinvergüenza, juicio, televisaron el juicio, ¿no? En el momento en que está en la corte de justicia, se está celebrando el juicio y está filmado el momento en que
La mamá, estaba el violador estaba del otro lado de la sala. La mamá se levanta de donde está su lugar, despacito, así como uno que va paseando, despacito, y se la ve que va dando la vuelta así despacito, se va, dio la vuelta por detrás, mientras seguía el juicio, etcétera. Pensarían que saldría no sé a dónde, ahí al baño, lo que sea, o la puerta de fuera. No, siguió caminando, se acercó sigilosamente donde estaba el muchacho, y ahí estaba tenía la mano no sé qué, sacó una pistolita, tac, tac, ahí lo dejó seco. Al violador de su hija. Lo comprendo perfectamente, para una madre, lo comprendo perfectamente. Hay que darle un día de cárcel nada más. Si sabemos lo que es el amor. ¿Esto por qué lo digo? ¿Porque estoy por la violencia? No, estoy por el amor. Pero justamente hoy día, en donde se llama amor a cualquier cosa, hoy día, ¿por qué esto? No, para nada. Se reúnen en Navidad, se reúnen los concubinos estos con los otros. Entonces la señora con su concubino van a cantar al pesebre de su marido que se fue con la otra. Y se juntan los unos con los otros, aquí no ha pasado nada. ¿Se dan cuenta de lo que quiero decir? ¿Qué es esto? Dios no puede permitir esto. La gente dice, pero el infierno no puede ser, si Dios es tan bueno, justamente. Tú te acabas de decir, porque ser tan bueno, traicionar a un Dios tan bueno por una criatura, no tiene perdón. Dios no lo puede perdonar. Nosotros, haciendo un acto heroico decimos, perdono, pero no olvido. Pero Dios, cuando uno elige a una criatura en lugar de Él, y después de haberlo puesto a prueba y después de haberle avisado, y muere prefiriendo a la criatura con su ídolo a Dios, Dios ni perdona ni olvida. O mejor, no perdona y olvida a los condenados. Hay que tener mínimamente idea de lo que es el amor, de lo que es la exigencia del amor. Claro. Como en Fisherton hace años también, me acuerdo. Conocíamos un matrimonio con hijos grandes, ¿no? Antes ya. Y el otro se va con no sé quién, con la secretaria. ¡Qué barbaridad! Es una cosa increíble, ¿no? Increíble. El amor es lo más sagrado y lo más frágil, lo más fuerte y lo más frágil, paradójicamente. Frágil quiere decir que con una cosita de nada se marchita como una flor. Claro. La infidelidad, aunque sea de pensamiento. El amor es tremendamente exigente y como lo da todo, lo exige todo. Y si no es todo, no hay amor. El Papa no se cansa de decirlo, el Papa en los discursos, contra el divorcio y contra todo esto que hay ahora, ¿no? Las parejas de hecho y de desecho. Si no es para siempre, no es amor. Si no es para siempre, no es amor. El Santo Padre, a los gritos. ¿Qué amor es esto? No es amor ni en nada. Es un egoísmo feroz, salvaje. Se busca otra cosa. El amor es sacrificio. Perseguirá Israel a sus amantes y no los alcanzará. Y entonces dirá, atención, cambio de decoración, y entonces dirá, voy a volver a mi primer marido, voy a volver a Dios, a Yahvé. Voy a volver a mi primer marido, que entonces con él me iba mejor que ahora, seguramente. Porque aquel marido te quería de verdad y estos no te quieren de verdad, quieren otra cosa. Quieren otra cosa. Una prueba de amor, la fidelidad, esa es la prueba de amor. Y el sacrificio, y la entrega. Esta es la parábola del hijo pródigo por adelantado, ¿no? Claro. Entonces dirá el hijo pródigo, voy a volver a casa de mi padre. ¿Cuántos empleados, obreros en la casa de mi padre tienen pan en abundancia y yo aquí me muero de hambre y de asco?
El pecado es asco. Entonces me iba mejor que ahora. ¿Ven? La visitaré por los días de los Baales, los ídolos, cuando les quemaba incienso, cuando se adornaba con su anillo y su collar, y se iba detrás de sus amantes, olvidándose de mí, dice Dios. Por eso yo la voy a seducir, dice Dios. La llevaré al desierto, el pozo de Siquén, la samaritana, y hablaré a su corazón. Allí le daré sus viñas, el valle de Acor lo haré puerta de esperanza, y ella responderá allí como en los días de su juventud. El nuevo amor, el amor que renace, volver a vivir, nacer de nuevo. Y sucederá aquel día, oráculo de Yahvé, que ella me llamará marido mío, esposo mío, y no me llamará más Baal, ídolo mío. Yo te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en amor y en compasión. Compasión. Está la pasión que Jesús sufre y la compasión por nosotros. La compasión de Jesús es lo que le lleva a la pasión. Y Jesús tuvo compasión de la samaritana. Le dio lástima ver a esta mujer que busca la felicidad en un amor humano malentendido y cada vez está más vacía y más muerta de sed, más fracasada, frustrada. Te desposaré conmigo en fidelidad y tú conocerás a tu Dios. ¿Ven? Volvamos ahora entonces a Sicar, al pozo. Ven cómo el Antiguo Testamento ilumina el Nuevo y cómo el Nuevo está latente, como escondido ya en el Antiguo, como insinuado en el Antiguo. La luz de la revelación de Dios va creciendo poco a poco, hasta llegar a Cristo, que es la plenitud de esa revelación. Le dice la mujer: Señor, dame de esa agua para que no tenga más sed y no tenga que venir aquí a sacarla. El egoísmo, ¿no? No tenga aquí que esforzarme, que trabajar. Claro. ¿Por qué llegar hasta allí con el calor que hacía y echar el cántaro al pozo y después tirar para arriba? Era poco. ¿Ven? Ese pozo es el símbolo. Ha habido comentaristas que han visto en el pozo de la samaritana el símbolo de lo que es la oración. Está muy bien, claro, la oración. Un pozo en donde sacamos agua, es decir, el amor de Dios. Sacamos. Y pozo porque lo sacamos de a poco. De a poco. Tenemos que ir con esfuerzo, claro, en la meditación. El agua, decía Santa Teresa le gustaba mucho el agua, como ella cuenta en su vida y en sus obras, en sus escritos, ¿no? El agua sabemos cómo limpia la suciedad, el pecado, cómo el agua refresca, templa el ardor del calor, la transpiración. Cómo la sed es más inaguantable que el hambre, sabemos, ¿no? El agua alimenta también, claro que sí. Y él le dice, ahora ya, tercer acto, de pronto cambia la conversación, Jesús ya no espera más, la tiene como a punto ya a la samaritana y ahí le va a clavar el bisturí. Vete, le dice Jesús, y llama a tu marido y vuelve aquí.
Fíjense Jesús que la manda ya, ¿no? Al principio es un mero judío, aparentemente, que está de paso, y hablan del agua, pero no causa ni importancia. Y ahora dice, vete, llama a tu marido y vuelve. Jesús está ahora a la ofensiva ya, a la ofensiva, ¿no? Vete y llama a tu marido. Respondió la mujer, nerviosa seguramente, un poco turbada, no tengo marido. Jesús le dice, has dicho bien que no tienes marido, porque has tenido 5 maridos, 5, y el que ahora tienes no es tu marido. ¿De dónde sabe Jesús tantas cosas? ¿Qué enterado está? Y allí no había diarios, ni televisión, ni internet, ni celular. ¿Cómo sabe tanto el Señor? Sabe todo, es Dios. Y el que ahora tienes no es tu marido. En esto has dicho la verdad, no tengo marido. Muy bien, hay toda una ironía, ¿no? Amorosa, ironía de Jesús. Jesús no la trata con aspereza y no la increpa, sin vergüenza, no te da vergüenza, tú eres una tal, no. Lo hace suavemente, pero se lo dice. Suavemente, pero se lo dice, claro. La mujer le dice, Señor, veo que eres un profeta. Curioso, ¿no? Primero le llama de tú, un judío cualquiera, después le llama Señor, ahora le llama un profeta. La mujer va descubriendo en Jesús algo más, siempre un poco más. Veo que eres un profeta. Y ahora, típico de la mujer, el hombre también, ¿no? Pero en la mujer típico, ¿no? Empieza a darle vueltas, desviar la conversación, ¿no? Mejor. Y aprovecha la ocasión para tratar de desviar el tema. Nuestros padres adoraron en este monte, el Garizim, orgullosos del monte. Y vosotros, los judíos, decís que es en Jerusalén, el lugar donde se debe adorar. Fíjense que Jesús, que le acaba de decir, vete y llama a tu marido y vuelve, tiene paciencia, y todavía sigue un poco, la deja un poco a ella en desviar la conversación, y Jesús le responde con mucha mansedumbre, pero sin perderla de vista, claro está, y le sigue la conversación. Créeme, mujer, que llega la hora, ha llegado ya, es esta, ahora mismo. Jesús adelanta su hora con la samaritana, como adelantó su hora en Caná, a petición de la Virgen, su madre. Llega la hora en que ni en este monte, en vuestro monte, ni en Jerusalén, en el nuestro, adoraréis al Padre. Jesús ahora ya le está hablando del Padre, Dios, de Dios Padre. Jesús está ya descorriendo un poquito el velo del misterio de los misterios de la Santísima Trinidad. Jesús ya no habla de Dios como antes, sino habla del Padre, que es infinitamente más. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros, dice Jesús, adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos, no de los samaritanos. La salvación viene de los judíos. Jesús era judío, el Salvador. Pero llega la hora, vuelve a repetir, y estamos en ella, en este instante, en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad, no en figuras, no en símbolos. No solamente el Dios anunciado por los profetas, sino el mismo Dios que se va a hacer hombre encarnado, el Mesías, y que ya está en este mundo. Y ella todavía no lo ha visto, y lo tiene delante, y no lo ha visto todavía. ¿Claro? Le falta todavía la luz de la fe, lógicamente.
Adorar al Padre en espíritu y en verdad. Aquí hay autores que han visto también una insinuación, al decir en espíritu, del Espíritu Santo. Y en la palabra verdad, Cristo dijo: yo soy la verdad, una insinuación del Hijo de Cristo, que es la verdad. Entonces el Padre ya está dicho, revelado explícitamente por Jesús. La segunda persona, Él se va a manifestar enseguida, que es la verdad, Él. Y el Espíritu Santo, porque es en el Espíritu Santo en donde tenemos que adorar al Padre, a través del Hijo. Al Padre por el Hijo en el Espíritu. Porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es Espíritu, sigue la insinuación del Espíritu Santo, y los que le adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. La conversación sube de tono, hay un clima ya muy fuerte, sublime, nada más y nada menos que el misterio de la paternidad de Dios, y entonces la mujer le dice: yo sé que va a venir el Mesías. La mujer ya está a punto, digamos, ya se olvidó del agua y se olvidó de sus maridos, se olvidó de la vida pasada, está recordando el catecismo que aprendió de niña, seguramente en la sinagoga. Sé que va a venir, que está por venir el Mesías, el llamado Cristo. Y cuando venga, le dice ella, cuando venga, nos lo va a explicar todo. Yo me imagino la cara de Jesús, ¿no? Diciendo: ah, sí, no me digas, de modo que el Mesías está por llegar. Ah, qué bien, qué bien. ¿Cuándo llegará el Mesías, hija mía? ¿Cuándo llegará? Nos lo va a explicar todo, porque esto es complicado, que el monte en Jerusalén hay que adorar, que en el Garizim, ya nos lo va a explicar todo. Qué bien dicho está, ¿no? Entre paréntesis, esta mujer se ve que ya está bajo la acción del Espíritu Santo. Se está convirtiendo por dentro, lógicamente. El Mesías es aquel que me lo va a explicar todo. El único que me lo puede explicar todo. Incluso aquello que yo no puedo entender. Pero me lo va a explicar. Y me va a explicar que no lo puedo entender. Y ya me lo ha explicado. Porque Dios es infinito. No lo podemos entender todo en esta vida, hay que dejar algo para la otra. Claro. Ahí está el mérito de la fe, creer lo que no entiendo. Y entonces se ve que Jesús ya no espera más, no aguanta más, ya no le hace rabiar más a esta ovejita, y entonces se le declara ya directamente, una cosa increíble, verdaderamente asombrosa. Jesús le dice: yo soy el Mesías, el que te está hablando. No podemos ni imaginar la escena, la impresión que tuvo que causar en esta mujer escuchar a boca de jarro así, de golpe, decir a Jesús: yo soy el Mesías, yo que estoy hablando contigo, yo soy el Mesías, hija mía. ¿Qué sentiría la samaritana en ese momento, no? Quedó purificada y quedó transformada, iluminada, santificada, convertida del todo. En ese instante esta mujer es una santa. Claro, claro. Fíjense que Jesús ocultó, guardó el secreto del Rey, secreto que tiene muchos secretos dentro. El secreto de su mesianismo o de su mesianidad. El ser el Mesías, Jesús no lo dijo a los principios de su vida pública. ¿Por qué? Porque él sabía que lo iban a entender en sentido político nacionalista y no iba a ser peor y no le iban a dejar hacer su obra. Esperó y tardó hasta revelarse. Sin embargo, en el Evangelio consta, y aquí está patente, que en círculos reducidos y hasta en personas singulares, y personas nada interesantes como esta samaritana, con esa mala vida,
que era conocida en el pueblo como una mujer pública, y se le revela a ella que él es el Mesías. Cosa increíble, ¿no? Jesús hace lo que quiere, eso desde luego. Y en segundo lugar, porque Jesús hace lo que quiere. Y en tercer lugar, porque Jesús se abre, se revela a las almas que se abren con él, sencillas. Lo peor de todo no es el pecado, lo peor de todo es el orgullo que provoca el pecado y que tiene allá el pecado y no suelta el pecado. Por eso vemos con sorpresa cómo Jesús, con asombro, cómo Jesús se abre y dice cosas sublimes a personas como esta, que la verdad que es... mira qué mujer, qué tipo de mujer era esta, qué clase de mujer. Y se abre y dice, yo soy el Mesías. Y no se lo dice, todavía no lo dice en el templo, en ninguna homilía. Para que nadie desespere por más pecados que haya hecho en la vida, si se convierte de verdad, Jesús se le va a revelar y lo va a llenar y lo va a santificar. Claro. Le dice la cosa más sublime: yo soy el Mesías, el enviado de Dios, el Salvador. Yo soy. En ese momento, otra casualidad, entre comillas, está todo calculado, llegaban los discípulos del pueblo y se sorprendían de que hablara con una mujer. Claro. Pero nadie le dijo ¿qué quieres? O ¿qué hablas con ella? Por respeto. La mujer, dejando su cántaro, se olvidó del cántaro, se olvidó del agua, ya no tenía más sed, estaba enloquecida, estaba exultante, como al final de una tanda de ejercicios, ¿ves? Los gritantes y las damas se dejan las cosas aquí en la casa de ejercicios, están tan contentos, al final la tanda y después llaman por teléfono, me dejé un peine en la habitación, me dejé los zapatos, me dejé el sombrero, me dejé el saco, me dejé el carnet de identidad. Estaban tan entusiasmados al final de la tanda que se olvidan de todo. Ella dejó el cántaro. Algún comentarista dice, no, seguramente lo dejó por caridad para que Jesús sacase el agua. No creo que en ese momento pensase en eso. Ya se les pasó la sed a los dos. Corrió a la ciudad y dijo a la gente, venid a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Una mujer de mala vida pública, cuando dice esto, es que es verdad, por lógica y por psicología la más elemental. No puede mentir, no puede improvisar, tiene que ser verdad. A ella no le importa publicar todas sus miserias. No será el Cristo, no será el Mesías. Salieron de la ciudad e iban donde él. Fueron todos. Entre tanto, los discípulos le insistían diciendo, Rabí, come, maestro, come. Estaba sin comer, agotado, muerto de sed. Y miren lo que le responde el Señor. Yo tengo para comer un alimento que vosotros no conocéis. Los discípulos se decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Los discípulos son igual que la samaritana en este sentido, ¿no? Siguen con la cuestión de la comida material. Jesús está hablando de otra comida, ven el segundo plano siempre, siempre. Jesús está en otra cosa. Jesús viene a salvarnos, no viene a comer, aunque comía. Y les dije Jesús, mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. Ese es mi alimento, salvar las almas. 4 meses más y llega la siega. Pues bien, yo os digo, alzad vuestros ojos y ved los campos que blanquean ya para la siega. Ya el segador recibe el salario, todo muy romántico esto, muy lírico, muy poético. Jesús era muy romántico. Ya el segador recibe el salario y recoge fruto para vida eterna, de modo que el sembrador se alegra igual que el segador, porque en esto resulta verdadero el refrán de que uno es el sembrador y otro el segador.
yo os he enviado a segar donde vosotros no os habéis fatigado. ¿Ves? Los profetas ya habían sembrado, habían plantado, y ahora vosotros recogéis. Jesús también sembró para que nosotros, la Iglesia, siga recogiendo hasta el fin de los tiempos. Otros se fatigaron y vosotros os aprovecháis de su fatiga. Por eso tenemos que dar gracias a Dios por todos y todas los que han sembrado en nuestro corazón, en nuestra alma, la fe, la palabra de Dios, el cristianismo, ¿no? Nuestros padres, nuestros abuelos y así, nuestros maestros, nuestras maestras, etcétera, etcétera, ¿no? Sobre todo la Santa Iglesia. El Papa está constantemente sembrando. La Iglesia siembra. Muchos samaritanos, así termina, muchos samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por las palabras de la mujer. ¿Quién lo hubiera dicho? Una mujer pública convertida en apóstol, evangelizadora, y creen por las palabras de la mujer, que atestiguaba, que daba testimonio. Mirad todo lo que me ha dicho. Ha adivinado mi mala vida, me lo ha dicho todo, lo sabía todo. Mire, y es el Mesías, me lo ha dicho a mí. Dar testimonio, ¿ves? La experiencia vivida, ¿no? La experiencia. La mujer aquí no cita el catecismo de memoria, que estaría bien. Es su propia experiencia, y ella cuando lo cuenta como una persona que ha vivido esa experiencia, que no engaña, como lo cuenta. Es verdad. Una experiencia tremendamente fuerte. Eso es lo que convence y convierte a los demás, a los que están alejados o fuera de la Iglesia. Yo puedo hacer muchos discursos, hasta leerles el catecismo, es verdad que la gracia se puede servir y se sirve también, faltaba más, pero no es lo mismo que la propia experiencia. Por eso la mejor propaganda, el mejor apostolado para ejercicios es la experiencia de una tanda. Yo lo he vivido. Como me decía hace pocos días una legionaria, me contaba la experiencia y la impresión de su marido cuando hizo su primera tanda, y después de su marido lo hizo ella y después toda su familia, convertida. Y me decía, padre, y ella lo contaba como si lo estuviese reviviendo, ¿no? Era claro, era su señora, imaginen. Dice, padre, mi marido llegó, volvía con el poncho puesto, se ve que era invierno, todo pálido, y diciendo, fantástico, de la tanda, fantástico. Nos mirábamos diciendo, pero este hombre que ¿te sientes bien? Sí, fantástico. Bueno, está bien. A ver, siéntate, toma algo. Fantástico. Así me lo contaba ella. Esa es la experiencia, ¿no? Entonces los demás, yo quiero hacer esta experiencia también. Claro. Y después nosotros también nos dejaremos el cántaro, todas las tonterías de la vida pasada, y empezaremos una vida nueva. Claro que sí. Hay gente que se ha casado con un cántaro. Cántaro es un símbolo, entre comillas, ¿no? Cuando llegaron donde él, los samaritanos, le rogaron a Jesús que se quedara con ellos. Fíjense ya, ¿no? Fíjense la revolución que hizo esta pobre mujer. Ni ella podía sospechar lo que era capaz de hacer con la gracia de Dios. No solamente se convirtió de su mala vida, sino que trajo a todo el pueblo a una tanda de ejercicios de 2 días. Pero como el predicador era Jesús, fueron más que suficientes. Además tenía otras tandas también que predicar, no podía estar tanto tiempo. Y fueron muchos más los que creyeron por sus palabras. Se quedó allí 2 días. 2 días. Y decían a la mujer, ya no creemos por tus palabras, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que este es verdaderamente el Salvador del mundo. Qué cosa hermosa, qué encuentro, ¿no? Qué encuentro tan hermoso. Y esa es nuestra vida, ¿no? Todos somos como la samaritana, más o menos,
tenemos sed de Dios y buscamos y no encontramos porque no está donde la felicidad, donde está o debe estar, hasta que Jesús nos sale al cruce, nos sale al encuentro. Y para resumir todo ya, y termino, vamos a rebobinar, si quieren, como hacemos con el cassette, no para todo porque no terminamos nunca, pero para sintetizarlo, el apostolado, en estos 5 puntos, progresivamente, que siguió Jesús con la samaritana, para imitarle, para hacer como él. Primero, Jesús se quedó sentado esperando a la mujer. Es decir, Dios tiene una paciencia infinita con nosotros. Jesús, por una parte, está apurado, claro, porque tiene que salvar al mundo y no le alcanza el tiempo, y por otra parte, contraste, paradoja, parece que no tiene otra cosa que hacer que esperarse ahí junto al pozo para conversar o salvar a esta mujer que, repito, no era tampoco tan interesante, una cualquiera, y menos que cualquiera. ¿Cómo Jesús me tiene paciencia? ¿Cómo tuvo paciencia con el buen ladrón? Al buen ladrón lo esperó mucho más tiempo que a la samaritana. Lo esperó hasta en la cruz. Jesús no se quiso morir en la cruz hasta convertir a los 2 ladrones, pero el otro, el de la izquierda, no quiso. Jesús respeta mi libertad. Ahí está. Yo tengo que tener paciencia para que sea Jesús el que convierta a tal o tal persona de mi familia o de donde sea. ¿Cuántas veces yo escucho, ¿no?, a mamás, y con razón, ay, padre, rece por mí, por mi hijo, porque este hijo mío después de años y todavía no me hace caso, y mire la mala vida que lleva, etcétera. Ay, rece por mi marido, porque mire, ay, rece por mi mujer, porque no hay manera, ya no sé qué decir, no sé qué hacer. Tenga paciencia, siga rezando, pídele a la Virgen. Rece a la samaritana, que es santa, no sabemos el nombre, no importa, Jesús lo conoce. Tengamos paciencia, en cualquier momento, viene la gracia. Y a veces somos impacientes, nos impacientamos, incluso a veces en el apostolado. Una vez me acuerdo, cuando estaba en la otra comunidad donde yo vivía, los primeros años, antes de la fundación, había un señor conocido de nuestra obra que le costaba enormemente hacer ejercicios. Y podía y tenía tiempo, pero siempre buscaba una excusa. Siempre había una excusa, pues no tenía ganas, no le gustaba, por lo que sea, ¿no? Y había un hermano de la comunidad que ya se enojaba con él. Y ya no sabía lo que decirle para convencerle para que haga la tanda, ¿no? Y entonces ocurrió que este hombre, pocos días antes de la tanda, se enfermó. Y entonces este hermano, cuando se enteró, lo encaró y lo dijo: ve, por no querer hacer la tanda, ahora Dios le hace que se enferme. Y el Padre Superior, que le habla, quien les habla, le dio un reto. Dice: hermano, eso está muy mal. ¿Quién eres tú para decir que eso es un castigo de Dios? Se enfermó porque tuvo que enfermar. Entonces, hay que dar tiempo al tiempo y hay que dar tiempo a Dios nuestro Señor, a la gracia, para actuar. Después ya yo no supe más de ese señor, si hizo la tanda al final o no la hizo, no lo sé. Pero la cuestión, con esto lo que quiero decir, que no hay que ponerse así como ese hermano y decir: ve, Dios la ha castigado por no hacer la tanda, o si no hace la tanda Dios le va a castigar y va a tener una enfermedad y después porque no se puede así. Jesús no hizo así con la samaritana. Hay que tener paciencia, como Jesús la ha tenido tal vez conmigo, y sin tal vez. Punto 1. Segundo, ¿Jesús qué hace? Segundo tiempo, o segundo momento. Entra con la de ella. Es decir,
la deja que hable, que empiece a hablar. Dame beber y ella empieza a hablar, tú como siendo judío, tal, tal, tal. Y él le sigue la conversación. Busca el modo de entablar una conversación y él sigue el tema que ella ha elegido. Bueno, pero después viene el tercer tiempo. El tercer tiempo es sacar el obstáculo, es decir, extirpar el tumor canceroso. Hay que operar. El tercer tiempo, vete y llama a tu marido. ¡Ah! No tengo marido. ¡Ah! Ahí le clavó el bisturí. Ya, hay que cortar y hay que sacar eso, el pus, hay que sacar eso, ¿no? Que es lo que hace San Ignacio en la primera semana de ejercicios, de los pecados. Hay que sacar el pecado. Hay que sacar lo malo, porque si no, no se puede. Hay que sacar el tumor, hay que operar. La mujer con humildad se confesó y reconoció su mala vida. Por supuesto, el Evangelio, por más que es largo, es breve, porque hablarían muchas más cosas, evidentemente. Pero lo suficiente le sacó eso malo que llevaba dentro. Cuarto, ahora viene entonces ya, Jesús se revela, se abre, se entrega, se da a ella. ¿Ven? Soy yo el Mesías, que estoy hablando contigo, hija mía. Soy yo el Mesías, soy yo el Salvador, soy yo tu Salvador. ¿Ven? Entonces, en todo apostolado, la persona con quien yo hablo tiene que escuchar, por así decirlo, a través de mí, no mis palabras, que son medios y nada más que medios, sino la voz de Jesús, la voz interior, que le dice en el alma de esa persona a quien yo hablo: yo soy el Mesías, yo soy tu Salvador, yo soy a quien tú buscas sin saberlo, yo soy el esposo que nunca te puede defraudar, el único que te va a ser fiel, el que te ama más que nadie y por encima de nadie. Soy yo soy. ¿Ven? La revelación. Yo soy. Como Yahvé, yo soy el que soy. Eso quiere decir que quien convierte las almas no somos nosotros, es Él, porque solamente Él puede convertir un alma. Pero se sirve de mí, de ti, de todos, como instrumentos. Yo siempre digo que no es gracias a mí que el otro se convirtió o vino a la tanda, sino a pesar de mí. Es gracias a la gracia de Dios que le tocó. ¿Ven? Entonces yo tengo que tratar en lo posible de desaparecer para que sea Jesús el que hable al alma. Y que el alma no se quede en mí, ni me dé las gracias a mí, sino a Él, el único que lo puede convertir y le puede cambiar la vida, no yo. Usted, padre, me cambió la vida. No es cierto, me está ofendiendo y está ofendiendo a Dios. El único que le cambió la vida fue el Señor, a través de la predicación, o a través de la confesión, a través de una conversación o a través de una carta. Dios se sirve de cualquier cosa, pero que quede claro que el único que convierte es Él, y que al primer que hay que agradecer, al segundo y al tercero que hay que agradecer es a Él, y no nosotros robarle consciente o inconscientemente un solo gramo o grado, digamos, de gloria, como si fuese yo, con mi palabra. No soy yo. Y Dios, al predicador o al apóstol o al discípulo, le hace sentir su nada, y le hace sentir su miseria, le hace sentir su impotencia, su incapacidad para convertir a nadie. Nosotros somos como los cables de la luz, pero sin energía, ¿no? ¿De qué sirve que estén los cables, toda la instalación eléctrica, si no hay energía? Los cables somos nosotros, a través de los cuales pasa la energía
La energía es el Espíritu Santo, a través de mí. Pero no soy yo el que convierto a nadie. ¿Se dan cuenta? Es a Él. De modo que tengo yo que poner al alma, prepararla para que llegue al encuentro con Jesús. Y pedir a Jesús en mi oración y en mis penitencias y sacrificios que vaya al encuentro de esta alma. Porque siempre hay un pozo de Jacob. Siempre hay un pozo de Jacob. El hombre y la mujer de siempre están sedientos, muertos de sed. Y solamente Jesús le puede saciar esa sed. Entonces, una vez que yo he puesto en contacto a las almas con Jesús, yo desaparezco, yo me pego la vuelta, como dicen. No me entrometo, ni espero que me agradezcan siquiera. Al contrario, me ofendes, claro. Es a Dios a quien dar la gloria. Cuarto, este es. Y por último, quinto, ya está dicho, cuando Jesús toma posesión, reina, se sienta en el trono, en el corazón de esa alma convertida, entonces Jesús me llama, me pide, me envía, como a los apóstoles, ir y predicar por todo el mundo, a la salvación de las almas. Una vez yo convertida o convertido, quiere que yo también haga como la samaritana, ir a todo el mundo y decir, mirad y ved un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho, que me ha revelado que Dios es nuestro Padre, que me ha dado de un agua que vosotros no conocéis y yo no conocía. Ya no tengo más sed, estoy feliz, soy otra mujer, estoy cambiada, he nacido de nuevo, todo es nuevo para mí, estoy exultante, enloquecida, para que todos los demás vayan a Jesús, vengan a ejercicios a hacer esa misma experiencia que yo he hecho por la gracia de Dios. Pues bien, amados hermanos, que el Señor nos conceda a todos esta gracia, que este Evangelio de la Samaritana, ya cerca de la Semana Santa, fiesta pascual, nos anime para enamorarnos de Jesús y para gritarlo a los cuatro vientos. Que así sea.